Invitamos cordialmente ahora al doctor Luis Sáenz Dávalos, quien va a realizar la segunda disertación, Estándares de motivación en las resoluciones judiciales. Doctor, adelante, por favor. Doctor Luis Sáenz Dávalos, abogado titulado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios concluidos en maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica de nuestro país. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Público en los programas de formación de aspirantes, capacitación para el ascenso y actualización y perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura. También ha sido, en años anteriores, docentes en los cursos de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica de nuestro país y la Universidad Particular San Martín de Porras. Perito designado por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor, coautor y coordinador de diversas publicaciones en su especialidad. Desde el año 1996 hasta la actualidad es funcionario del Tribunal Constitucional. Dentro de dicho organismo ha desempeñado los cargos de asesor jurisdiccional, coordinador general de la Comisión de Asuntos Especiales y de Amparo contra Resoluciones Judiciales, asesor de magistrado, jefe del gabinete de asesores, asesor de la presidencia, director de publicaciones, documentación del Centro de Estudios Constitucionales, coordinador del despacho del magistrado. Señores jueces y juezas, tengo el agrado de dejar con la segunda disertación al doctor Luis Sáenz Dávalos con el tema Estándares de motivación en las resoluciones judiciales. Doctor, adelante, por favor. Señor doctor Roberto Palacios Brán, jefe de la Oficina de Control del Poder Judicial, distinguidos magistrados, público en general. Para mí es un honor asistir en esta oportunidad a disertar, así sea de modo esquemático o breve, respecto de un tema tan importante como es aquel que resulta materia de la convocatoria, concerniente específicamente, y como ya se les ha adelantado, con los estándares de la motivación de las resoluciones judiciales. Tema que, reitero, me propongo abordar de una manera fundamentalmente esquemática, a la par que sencilla, porque de eso se trata básicamente, con el propósito de que el mensaje que se traduce, sobre todo en el contexto de lo que representan los desarrollos, los criterios establecidos por la jurisprudencia, por sobre todo del Tribunal Constitucional, puedan de alguna manera ser conocidos y, en lo que resulte pertinente, por supuesto, utilizados. Bueno, el tema que evidentemente se nos ha solicitado es de indudable trascendencia, especialmente vital para aquel que sobre todo se encarga de la importantísima labor de la administración de la justicia, en sus diversos niveles, en sus diversas especialidades. Pero no hay que olvidar que este tema debe ser contextualizado dentro de un marco general. Ese marco general es el que tiene que ver directamente con el debido proceso. Y como ustedes perfectamente lo saben, el debido proceso al que se refiere el artículo 139, inciso tercero de la Constitución, no solamente es un derecho reconocido a todas las personas que participan en la condición de partes en cualquier tipo de proceso, independientemente de la especialidad que el mismo tenga, sino que a la par el debido proceso es, sin lugar a dudas, y por sobre todo para ustedes, un principio esencial de la función jurisdiccional. ¿Eso qué significa? Que el debido proceso tiene dos perspectivas. Una de carácter subjetivo, que tiene que ver con el justiciable, con aquel que recurre al órgano jurisdiccional con el propósito de obtener justicia, pero también tiene una perspectiva de carácter objetivo, que es la que a ustedes básicamente les importa, que es aquella que tiene que ver directamente con la observancia obligatoria de aquello que representa este atributo fundamental, reconocido, insisto, en la norma fundamental. Ahora bien, a la manera como lo entiende el debido proceso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cada uno de sus contenidos, conviene que nos detengamos en esta ocasión en el análisis de aquel atributo cuyo contenido esencial se nos ha solicitado abordar y que tiene que ver, ya se ha adelantado,
con los estándares de la motivación resolutoria. Sobre este particular, lo primero que se me antoja señalar o indicar es básicamente lo siguiente. Cuando hablamos de estándares de la motivación resolutoria y sobre todo cotejamos los mismos en el contexto de los desarrollos jurisprudenciales que ha establecido nuestro máximo órgano de control de la Constitución, evidentemente no se ha hecho ello con el propósito de establecerle una suerte de indicativo permanente, ¿no es cierto?, o de condicionamiento o de corset en la labor que realiza el juez ordinario. En otras palabras, y dicho esto con bastante claridad, cuando el órgano supremo de interpretación de la Constitución, ¿no?, de alguna manera nos habla de los estándares de la motivación resolutoria, no nos está diciendo hay que seguir esta línea de raciocinio y solo esta, y por lo tanto el juez se encuentra condicionado a no seguir sino los razonamientos propios del Tribunal Constitucional. Esa no es la perspectiva. Evidentemente el órgano de control de la Constitución no les va a decir a los magistrados si sus sentencias, si sus resoluciones deben ser extensas, deben ser enciclopédicas, deben ser voluminosas. Tampoco les va a decir si deben ser breves o concisas. Tampoco, desde luego, la motivación resolutoria va a significar que la jurisprudencia constitucional le va a imponer a los jueces que evidentemente sus resoluciones, ¿no?, se sustenten de manera milimétrica en perspectivas desarrolladas por la doctrina o por los autores. Pero tampoco les va a decir, evidentemente, que se ciñan exclusivamente al razonamiento propio de aquel que administra justicia. Evidentemente eso es libre para cada magistrado. Y mientras aplique su discurso, su razonamiento de una manera absolutamente solvente, allí no tiene que ver ningún tipo de control. Por lo demás, y esto es muy importante, y seguramente me propongo esto de alguna manera también graficarlo a través de ejemplos, tampoco el control, cuando habla evidentemente de los estándares de la motivación resolutoria, lo que busca o lo que pretende es de alguna manera, ¿no?, sustituirse en lo que significa el razonamiento propio del juez ordinario. En otras palabras, en una suerte de intérprete de la legalidad. Esa es tarea propia del Poder Judicial en sus diversos niveles y en sus diversas especialidades. Y evidentemente allí no entra a tallar ningún tipo de control. Pero donde por el contrario, el control sí entra a tallar, y es muy importante que lo consideren, es en lo relativo precisamente a ciertas exigencias mínimas que se han establecido jurisprudencialmente a modo de estándares. Pero estos estándares, en la manera como los ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, no se han hecho básicamente para decirle al juez cómo debe razonar o cómo debe actuar o cómo debe resolver, sino más bien para indicarle, para anticiparle qué cosa más bien no debería hacer o en qué tipo, ¿no es cierto?, de vicios no debería incurrir. Ese es el propósito del establecimiento de los estándares de la motivación resolutoria. Decirle al juzgador, cuidado, hay semáforos en la administración de justicia y hay que observar los mismos al momento en el que ejercemos tan importante labor. De esos tratan básicamente los estándares de la motivación resolutoria. ¿Dónde es que está desarrollado todo este raciocinio? ¿Dónde es que está expuesto este conjunto de criterios? Bueno, sin entrar ahorita en consideraciones demasiado antiguas, evidentemente podríamos decir o recordar que en la primera oportunidad en que el Tribunal Constitucional se encargó de desarrollar de manera sistemática, de manera gráfica, de manera detallada los estándares de la motivación resolutoria, fue en el marco de un expediente relativamente antiguo y que seguramente ustedes conocen porque en su día fue objeto de mucho debate. Estoy hablando básicamente de la ejecutoria recaída en el expediente 728-2008-proceso de habeas corpus. No voy a hablar evidentemente sobre el caso que ahí se resolvió porque eso no tiene sentido, ¿no?, abordarlo en esta oportunidad. Lo que me interesa, sí, por el contrario, es hablar de aquellos criterios que en ese momento y a la luz o en el contexto de dicha ejecutoria fueron establecidos, porque son esos criterios los que precisamente fueron considerados como estándares de la motivación resolutoria y han sido de manera reiterativa, ¿no es cierto?, ratificados en los sucesivos
plenos del Tribunal Constitucional, de manera unánime, sin que nadie haga objeciones. ¿Por qué? Porque se considera que estas pautas son básicas para todo aquel operador jurídico, evidentemente encargado de la tan importante tarea justamente de resolver casos o de determinar situaciones jurídicas en el contexto de los procesos de los que conocen. Bueno, ¿cuáles son esos estándares que a modo de prohibiciones o de advertencias ha establecido la jurisprudencia constitucional? Bueno, son básicamente los siguientes. En primer lugar, ¿no?, la jurisprudencia nos habla de la llamada motivación inexistente y de la motivación aparente, que por cierto no son exactamente lo mismo, aunque hasta cierto punto de vista podrían tener algunas cosas en común. La motivación inexistente se presenta desde luego en aquellos casos en los que una toma de decisión, ¿correcto?, se configura, ¿no es cierto?, se estructura o se toma una determinada, ¿no es cierto?, postura, pero sin argumentar en lo más mínimo una razón que justifique esa toma de decisión o esa postura. Esto evidentemente si se realizara de una manera, ¿no es cierto?, estrictamente, ¿no?, rigurosa, sería pues obviamente algo absolutamente criticable. Yo no conozco decisiones del Poder Judicial o decisiones de los jueces donde no haya una sola razón. En realidad, normalmente suelen tener razones. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente cuando nos encontramos ante motivación inexistente es ¿por qué? Porque llegamos a esa conclusión justamente cuando revisando el conjunto de argumentos que expone un magistrado, que expone un operador jurídico, nos encontramos con que curiosamente lo que debería ser materia central del debate no es analizada. A ver, les pongo un ejemplo sencillito, muy simple y elemental. Supongamos que en el ámbito de un proceso constitucional, hoy voy a hablar de varios tipos de procesos, pero empecemos por un proceso constitucional. Supongamos que en el ámbito de un proceso constitucional, el demandante reclama porque hipotéticamente se han vulnerado sus derechos A, B y C. Y resulta que la resolución judicial finalmente llega a la conclusión de que efectivamente, ¿no?, respecto de los derechos A y B no se ha acreditado la vulneración. Pero al momento de decidir, correcto, nos dice que A, B y C no han sido vulnerados. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que evidentemente no se está razonando en función del derecho C, no se está dando una sola razón del por qué estamos diciendo de que ese derecho, que ese atributo, correcto, no ha sido transgredido, no ha sido objeto de vulneración. Eso es motivación inexistente, querramos o no, porque el demandante, ¿no?, los está poniendo sobre el tapete, ¿no es cierto?, de la mesa, ¿no es cierto?, un conjunto de argumentos referidos a una presunta transgresión de 3 atributos. Si vamos a llegar a la conclusión de que los 3 no han sido vulnerados, pues tenemos que decir, así sea mínimamente, brevemente, las razones por las que cada uno de esos derechos no habrían sido transgredidos. Lo que no podemos decir es, un momentito, para abreviar las cosas por economía, solamente me pronuncio respecto de 2 atributos y el otro que caiga porque simplemente tiene que caer. Eso no es razonable, eso no es evidentemente aceptable, porque eso es un típico supuesto de motivación inexistente. También se habla de la motivación aparente. La motivación aparente se presenta de una manera distinta. Aquí sí nos encontramos con una exposición, con un discurso alrededor de la toma de decisión. Pero cuando somos más observadores, nos percatamos de que la decisión, si bien cuenta con una motivación formalmente hablando, esta motivación no tiene que ver con la materia central del debate. Es decir, es una motivación, correcto, colocada ahí simplemente como una suerte de cumplimiento formal a la luz de lo que representa la motivación, pero no representa bajo ningún punto de vista un raciocinio, un mínimo discernimiento en torno de la problemática sobre la cual se ha solicitado un pronunciamiento. Es decir, y aunque resulte esto un poco duro decirlo, es una suerte de argumento de relleno. Simplemente encontramos un conjunto de razones que no tienen nada que ver con el caso, que no tienen nada que ver con la materia en discusión. Eso es motivación aparente, y la motivación aparente tampoco se acepta. ¿Por qué? Porque si le vamos a decir al justiciable sí, o si le vamos a decir no, hagámoslo en dirección, ¿no?, directa, precisamente en torno de lo que el demandante o lo que la parte que nos está reclamando pronunciamiento precisamente reclama. Lo que no podemos es
construir un discernimiento a la luz de un raciocinio que nada tiene que ver con la materia o con la discusión del caso en particular. Eso es motivación aparente y evidentemente la justicia constitucional también la censura, también la cuestiona. Una segunda línea de razonamiento que a modo de advertencia establece la jurisprudencia constitucional tiene que ver con la denominada ausencia de motivación interna. Y cuidado, la ausencia de motivación interna en rigor puede referirse a dos situaciones, ¿no?, en cierta forma vinculadas, pero con particularidades propias. ¿Cuándo se habla de ausencia de motivación interna? En principio se habla de ausencia de motivación interna cuando las premisas de las que parte el juzgador no se condicen, es decir, no son coherentes con la conclusión a la que se llega. Es decir, el punto de partida no tiene conexión, no tiene un cordón umbilical con el resultado que finalmente se obtiene. Es como, por ejemplo, en el ámbito de la justicia penal, ¿correcto? Si yo parto en el análisis de mi resolución, en la parte considerativa, de que el imputado, ¿no es cierto?, es inocente de los cargos que se le atribuyen, no se termina de explicar cómo finalmente lo termino condenando como autor o coautor de los ilícitos que se le imputan. Eso no es razonable, entonces no tendría sentido haber partido precisamente de la lógica de que el imputado realmente no incurrió en el ilícito que obviamente se le atribuye. Si observamos que las premisas de las que arrancamos definitivamente se oponen con la conclusión a la que llegamos, evidentemente estaremos en un típico escenario de ausencia de motivación interna. Pero también hay un segundo escenario de ausencia de motivación interna, ¿correcto? Y este es todavía mucho más, vamos a decirlo así, notorio, mucho más evidente, y es aquel que tiene que ver cuando el discurso practicado, cuando el razonamiento desarrollado, por más que haya sido emprendido con buena fe, con el mayor de los entusiasmos, es absolutamente confuso, es absolutamente desordenado. Es decir, no tenemos modo de cómo entender la resolución por más que la leemos y la releemos. Dicho sea de paso, no se trata de que una resolución judicial sea una monografía, sea un ensayo, sea un estudio académico impecablemente desarrollado. No se necesita eso, pero lo que sí se necesita, cuando menos, es una cierta hilvanación de las ideas con dirección a un determinado resultado. Pero si por el contrario nos encontramos con un contexto en el cual no sabemos exactamente si aquello a lo que vamos a llegar es el resultado, si es la premisa de la que arrancamos, porque simplemente no se entiende el discurso, ¿no es cierto?, puesto en práctica, evidentemente nos encontramos también dentro de un típico supuesto de ausencia de motivación interna. Y ante esos supuestos de ausencia de motivación interna, también entra a tallar el control constitucional, en general cualquier tipo de control, como más adelante lo vamos a ver. También se habla, ¿no?, en tercer lugar, de las deficiencias de la motivación externa. Sobre eso se habla bastante, pero a veces no se comprende mucho. Yo he escuchado de muchos conversatorios hablar de ausencia de motivación externa, pero he escuchado hablar muchas cosas, pero a veces no precisamente de lo esencial. En la ausencia de motivación externa, para que me lo entiendan de una manera bastante sencilla, concreta y específica, ¿correcto?, se parte de una premisa absolutamente falsa o cuando menos discutible. Y la premisa es absolutamente falsa o discutible, ¿por qué? Precisamente porque no hemos tomado la previsión o la precaución, ¿no?, de, obviamente, comprobar, de verificar si aquello que vamos a sostener como punto de arranque se condice o no se condice con la realidad o por lo menos con lo que establece el sistema jurídico, ¿correcto? Las premisas de las que se parte pueden ser de dos tipos. Pueden ser premisas de carácter fáctico o pueden ser premisas de carácter normativo. Cuando se habla de premisas, ¿correcto?, opinables, discutibles, cuestionables de carácter fáctico. Cuando lo que estamos afirmando, lo que estamos señalando como verdadero, no tiene asidero, no tiene ningún respaldo o es severamente cuestionable. Con todo respeto, voy a citar un viejo caso, sin individualizar obviamente a ninguna persona en particular, ¿no? Yo recuerdo mucho que en alguna oportunidad se difundió en las redes sociales y también en los medios de comunicación una resolución en la que se afirmaba algo como lo siguiente, ¿no?
La agraviada presuntamente quería mantener relaciones con su agresor porque estaba utilizando una ropa interior de este color. La pregunta es muy simple y elemental. Eso es una premisa objetiva, ¿no? Plenamente acreditada, absolutamente incuestionable. Yo creo que primero es absolutamente cuestionable, pero en el peor de los casos es opinable. Entonces una premisa de esa naturaleza no puede ser aceptada, obviamente, como un punto de arranque para practicar un discurso argumental cualquiera que finalmente sea el resultado de la decisión. ¿Correcto? También podemos encontrarnos con escenarios de premisas, ¿no? Que también son falsas o que también son cuestionables, pero que tienen base normativa. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cuando, por ejemplo, partimos de algo que la ley dice, pero nuestro gran problema es que estamos malinterpretando la ley. Leemos y releemos la ley y por más que interpretamos la misma, de ninguna manera se deduce la premisa, ¿no? O la interpretación o el significado que el juzgador le está atribuyendo. Es decir, se trata, en resumidas cuentas, de una falsa interpretación, de una errónea interpretación de la norma, de una equivocada interpretación de la norma, o lo que es peor, y suele suceder con bastante frecuencia, y de esos casos llegan bastante al Tribunal Constitucional, de una interpretación absolutamente inconstitucional de la norma. ¿Correcto? Entonces, si vamos a partir, ¿no?, afirmando una premisa en base a una norma, pues lo correcto es analizar de manera detenida el significado de esa norma, pero no atribuirla de una manera totalmente abierta, discrecional, ¿correcto?, un determinado significado solo porque se nos ocurre. Hay que evidentemente, ¿no es cierto?, verificar cuántas posibilidades, si las tuviera interpretativas, tiene la norma. Pero si a la norma le asignamos un determinado significado caprichoso que por ningún lado aparece, estaremos incurriendo, obviamente, en una premisa o falsa o por lo menos discutible desde la perspectiva normativa. Quiero aquí precisar lo siguiente. Este argumento de las premisas normativas falsas, ¿no?, o discutibles puede en ciertos casos, y de eso vamos a hablar mínimamente más adelante, relativizarse. ¿Cuándo podría relativizarse? Cuando, por ejemplo, esa interpretación que le estamos asignando a la norma ha recibido una interpretación de carácter vinculante por parte de un órgano superior. Ah, caramba, puede que de repente a mí no me convenza la interpretación que se le da a la norma. Sí, pues, pero saben, esa interpretación que se le viene dando a la norma viene avalada por jurisprudencia reiterada y uniforme de un órgano jurisdiccional supremo, que puede ser la Corte Suprema o que podría ser incluso el propio Tribunal Constitucional. Entonces, si evidentemente la premisa normativa no nos agrada, y puede que a veces no nos agrade, sin embargo, ¿qué ocurre? Que está sustentada, que está avalada, que está fortalecida por jurisprudencia vinculante. Si esto es así, entonces ahí se relativiza el carácter cuestionable de la premisa normativa, ¿correcto? Y eso también hay que tenerlo bien en cuenta. No se trata de decir, usted, ¿no es cierto?, malinterpretó la norma, porque aquel al que se le está atribuyendo ese cargo podría decir, oiga, yo no lo he interpretado de esa manera porque a mí se me ha ocurrido, sino porque hay doctrina uniforme y reiterada de la Corte Suprema en este sentido, o porque el Tribunal Constitucional estableció un mensaje para esa norma, más allá de que me agrade o no me agrade este mensaje. Evidentemente, ese detalle hay que tenerlo también bien en consideración. Desde luego, también pueden presentarse supuestos de ausencia de motivación externa, y esto es un tema bastante sensible, en aquellos casos en los cuales la aseveración de la cual estamos partiendo puede que nos resulte atractiva, que nos resulte agradable, pero el modo como hemos llegado a esa conclusión tiene un origen, vamos a decirlo así, opinable, controversial. ¿Por qué? Porque ha sido obtenida en uso de un típico, ¿no es cierto?, instrumento probatorio ilícito, ¿correcto? Es decir, afirmamos algo como premisa, pero ¿qué ocurre? Eso que estamos afirmando como una supuesta verdad incuestionable ha sido obtenido a través de una prueba prohibida. Obviamente hay un tratamiento especial para el tema de las pruebas prohibidas. Evidentemente requieran ser contrastados, ¿no es cierto?, los hechos que pueden deducirse de una prueba prohibida con posteriores medios probatorios. Si eso ocurre, bienvenido que así sea. Pero si aceptamos prima facie que un hecho que aparece en una prueba prohibida es por donde se le mira inobjetable, estamos razonando mal, porque le estamos
¿no es cierto?, asignando un valor incuestionable a algo que en su origen es tremendamente controvertible. A eso se refiere precisamente ¿no es cierto?, la ausencia o la carencia de la motivación externa. Y sobre esto, por cierto, hay abundante jurisprudencia. Correcto. También se habla, en cuarto lugar, de las deficiencias, se habla también de la llamada motivación insuficiente. A ver, ¿qué debemos entender por motivación insuficiente? Los escenarios típicos de motivación insuficiente se presentan en aquellos casos o en aquellos supuestos en los cuales revisamos la resolución y nos damos cuenta que la motivación sí existe, mínimamente. Pero ¿qué ocurre? Le falta mayor peso específico, le falta mayor soporte, le falta, ¿no?, para utilizar términos gastronómicos, mayores condimentos para que el raciocinio quede fortalecido. Para aquellos que tienen la especialidad penal o son conocedores a profundidad, yo no soy un especialista en temas penales, ustedes sí, pero para aquellos que han entrado en ese fascinante mundo del derecho penal, sabrán, por ejemplo, que hay una teoría que postula que efectivamente se puede finalmente determinar responsabilidades en base a indicios. Correcto, pero la construcción, ¿no?, de las responsabilidades en base a indicios requiere concatenación de esos indicios de manera uniforme, de manera ordenada, para llegar a un resultado. Pero lo que no se puede hacer es agarrar y decir los indicios A, B y C y hasta la Z, y a partir de ahí determinar una responsabilidad, porque eso no está acreditando nada. Lo que necesitamos es darle una coherencia, una concatenación, una uniformidad a esa suma de indicios que nos van a conducir a un eventual resultado, que puede eventualmente desencadenar en una responsabilidad de tipo penal o más bien una irresponsabilidad, porque obviamente tampoco se trata necesariamente en todos los casos de llegar al señalamiento de que una persona es responsable o culpable por los hechos que se le atribuyen. Entonces, cuidado, hay casos en los que la motivación puede tener cierta sustancia, cierto contenido, pero para que la motivación no sea objetada hay que darle, ¿no es cierto?, coherencia, hay que darle soporte. Y obviamente si no encontramos ese soporte, nos encontramos en un típico escenario o espacio de motivación insuficiente. Se habla, en quinto lugar, de la llamada motivación sustancialmente incongruente. Este es un tema bastante sensible, correcto. La motivación incongruente, para que ustedes, ¿no es cierto?, la tengan bien en cuenta, es aquella motivación en la cual el discurso practicado es por donde se le mire contradictorio, es amorfo. Es decir, lo que se afirma por un lado se termina negando por otro lado. La resolución, ¿no?, afirma algo y luego lo termina desvirtuando de una manera absolutamente escandalosa. Como yo quiero ser objetivo esta mañana, no solamente voy a hablar en esta ocasión de resoluciones judiciales. Como ustedes saben, y ha sido advertido en mi hoja de vida, yo soy funcionario del Tribunal Constitucional. Bueno, voy a hablar ahorita de una sentencia del Tribunal Constitucional, que es un típico caso de motivación abiertamente incongruente. A ver, ¿no?, para que también le caiga su chiquita al Tribunal Constitucional. Todos ustedes recordarán seguramente, ¿no?, de que el famoso caso, debatible caso, opinable caso concerniente con el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no es cierto?, que originó 3 procesos constitucionales en 3 épocas diferentes, llegó 3 veces también al Tribunal Constitucional, en el 2005, en el 2009 y recientemente en el 2023. Ya actualmente ya no hay debate, ya está solucionada la controversia y ya no hay discusión alguna, por lo menos eso es lo que suponemos. Correcto. Pero sin embargo, voy a hablar de una de esas sentencias. No voy a hablar ni de la primera ni de la última. Voy a hablar de la segunda sentencia. Desde luego, hablo con el cuidado debido. ¿Por qué? Porque yo no voy a juzgar si un tribunal constitucional en general, una corte de justicia puede llegar o no a un resultado en tal o cual sentido. Claro que lo puede hacer. Para eso están los jueces, no para necesariamente dar la razón, sino también para decir no cuando hay que decir no. Pero el problema es la construcción que se utiliza. Y vayamos a la construcción que en su día hizo el Tribunal Constitucional. Si ustedes leen la sentencia recaída en el expediente 2005-2009 proceso de amparo sobre el anticonceptivo oral de emergencia, van a encontrar 2 escandalosas y francamente impresentables incoherencias. Absurdas por donde se le mire, más allá del resultado al que finalmente se arribó. El Tribunal Constitucional en aquella oportunidad, para resolver el caso, y lo pueden revisar en la sentencia que acabo de citar, ¿qué cosa es lo que dijo?
voy a resolver este caso con sujeción estricta a los parámetros establecidos por la ciencia médica. Caramba, qué contundente. Voy a seguir la lógica que me indica la ciencia médica. Y la ciencia médica obviamente tiene sus órganos oficiales, que nos pueden agradar o no, pero son sus órganos oficiales. Ahí está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Ahí está, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. Si yo estoy afirmando que mi raciocinio se va a sustentar en los parámetros de la ciencia médica, es porque evidentemente voy a resolver con sujeción a lo que esa ciencia médica oficialmente determine. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que durante el discurso que practica la sentencia, el tribunal entra en dudas y dice, un momentito, a pesar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a pesar de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, que para esos años había dicho, estoy hablando del 2009, ya había dicho que el anticonceptivo oral de emergencia no era abortivo, a pesar de que ya había una definición del órgano de la ciencia médica, ¿correcto? El tribunal dijo, como hay detractores, como hay opositores a esa posición oficial de la ciencia médica, entonces yo también entro en duda, pues. Y como entro en duda, entonces finalmente ya no sigo la posición de la ciencia médica, ya no sigo la posición de la Organización Mundial de la Salud, sino que en mi marimándum de dudas, más bien me inclino, ¿por qué? Por decir de que el anticonceptivo oral de emergencia es abortivo. Entonces, la pregunta que nos haríamos es la siguiente. ¿Qué objeto tiene haber proclamado pomposamente que vas a seguir a la ciencia médica cuando a la final vas a hacer lo contrario de lo que la ciencia médica te dijo? No tiene ningún sentido, pues. Mejor me callo y digo, las dudas que tengo son demasiadas y por lo tanto fallo en tal sentido. Eso es más honesto, en el riguroso sentido del término. Pero la otra incoherencia es todavía peor. El Tribunal Constitucional en esa misma sentencia, ¿qué cosa es lo que dijo? Un momentito. La distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia en los hospitales públicos o establecimientos del Estado es una amenaza contra el derecho a la vida. Es un atentado al derecho a la vida. Ok, aceptemos lo que es así en el raciocinio del tribunal. ¿Pero qué ocurre? En esa misma sentencia, a pesar de que prohibió la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, supuestamente porque era contraria al derecho a la vida, en esa misma sentencia, cuando le toca hablar acerca de la comercialización del anticonceptivo oral de emergencia en establecimientos privados, es decir, en farmacias, ¿qué dice? Un momentito, como aquí el consumidor debe ser garantizado, por lo tanto está bien su venta. La pregunta que yo me hago y se hace cualquier analista es muy simple y elemental. Oye, un momentito, si estás diciendo de que la liberalización, el reparto gratuito del anticonceptivo oral de emergencia es contrario al derecho a la vida, ¿por qué me dices ahora que su comercialización sí está permitida? De que no es contraria al derecho a la vida. O sea, si me la dan gratis, no hay violación al derecho a la vida. Pero si pago, correcto, entonces evidentemente no se incurre en una transgresión. Eso es ser coherente, eso es ser totalmente incoherente, pues eso es darse, disculpen la palabra, de patadas a sí mismo, porque ese tipo de argumentos destroza por completo la línea argumental que debería construirse en aras de un determinado resultado, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, cualquier órgano jurisdiccional, cualquiera que sea su especialidad o nivel, puede incurrir en este tipo de vicios, y el Tribunal Constitucional, por cierto, no está exento de haber incurrido en este tipo de errores. Hay que tenerlo, por si acaso, bien en cuenta. Hablemos finalmente de la motivación, de aquellos supuestos en los que se impone la necesidad de motivaciones cualificadas. ¿Qué cosa es una motivación cualificada? Una motivación reforzada. En las motivaciones cualificadas lo que se exige no solamente es dar razones poderosas, sino al mismo tiempo sustentar argumentalmente en pro de esas razones poderosas. Correcto, es decir, se trata de una motivación ultra reforzada. Desde luego, no todos los casos exigen motivaciones cualificadas, determinados casos solamente. ¿Qué casos son los que exigen la motivación cualificada? Acá no hay números, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así, restringido. El Tribunal Constitucional nos habla de algunos supuestos, pero no debe entenderse como que esos supuestos agotan todas las posibilidades. Por lo menos yo menciono dos de esos supuestos que son clarísimos en los que debe exigirse motivación cualificada. Uno es el relativo a la adopción de medidas restrictivas sobre los derechos fundamentales y otro a la toma de posiciones jurisprudenciales. Si voy a tomar una decisión tan trascendental como restringir un derecho fundamental, nadie está diciendo de que no pueda tomarse esa postura. Claro que puede hacerse, a veces es imprescindible hacerlo.
El tema es que si vamos a tomar una decisión tan radical como es limitar o restringir algo tan importante como es un derecho fundamental, mínimo pues tenemos que dar razones poderosas, porque no estamos, no es cierto, limitando o restringiendo cualquier cosa. Estamos restringiendo lo más importante del ser humano, que son sus atributos fundamentales, como podría ocurrir, por ejemplo, en aquellos supuestos en los cuales se toma una medida restrictiva de la libertad contra una persona porque se justifica. Evidentemente el juez tiene esas facultades, claro que las tiene, pero así como las tiene el imperativo de razonar con argumentos poderosos para llegar a la conclusión de que debe adoptarse una medida restrictiva que no sea objeto de cuestionamiento alguno, ¿correcto? En la medida en que vamos a meternos con lo más trascendental del ser humano, que es precisamente aquello que tiene que ver con sus atributos esenciales, mínimo razones poderosas y correctamente, ¿no es cierto?, analíticamente sustentadas. El otro caso es todavía mucho más emblemático. Tiene que ver con la adopción de posiciones jurisprudenciales. Puede el Poder Judicial, como en su caso también lo puede hacer el Tribunal Constitucional, emitir jurisprudencia vinculante, claro que lo puede hacer, a través de precedentes o a través de doctrina, queda claro. Pero si el adoptar una decisión judicial, o jurisdiccional, tendiente a construir un precedente es importante, evidentemente la toma de decisión tiene que ser bien argumentada, porque cuidado, ¿cuándo nacen los precedentes? Los precedentes en teoría nacen cuando el sistema jurídico no otorga respuesta satisfactoria a determinado tipo de casos. Entonces hay que crear pretorianamente por la vía jurisprudencial una regla para hacer frente a esos casos, ¿correcto? Pero si es tan importante la creación de esa regla, igual de importante es, por supuesto, dar argumentos en pro de esa regla. No se trata de decir, un momentito, yo soy juez, tengo el poder y por lo tanto creo la regla y sin discusión alguna, autoritas pura. No, esa no es la idea. Voy a crear la regla, puedo crear la regla, pero debo hacerlo con argumentos evidentemente poderosos y sustentados. De igual manera, voy a apartarme de la regla. Puede apartarse de un precedente el órgano que lo creó, claro que puede suceder eso, la legislación lo permite. Por ejemplo, el Código Procesal Constitucional permite que el Tribunal Constitucional se aparte de sus precedentes. Hoy en día también se reconoce la creación de precedentes vinculantes en favor del Poder Judicial a través de la Corte Suprema, correcto. Innovación interesante que nos trae el nuevo Código del año 2021. ¿Puede el Poder Judicial, después de un tiempo de haber creado un precedente vinculante, apartarse del mismo? Por supuesto que lo puede hacer. Pero si las razones para crear el precedente vinculante fueron, ¿no es cierto?, poderosas, igual de poderosas deben ser las razones para salir del precedente, para apartarnos del precedente. Lo que no se puede hacer es, argumento bien para crear el precedente, pero el día de mañana, como me da cólera el precedente, lo dejo de lado porque simplemente quiero. Esa no es la idea. Tan poderosa debe ser la argumentación para crear un precedente, como igual de poderosa debe ser la razón para apartarse del precedente. Igual sucede en los casos, a veces poco conocidos y poco comprendidos, de inaplicación del precedente. Inaplicar un precedente, claro que se puede, porque inaplicar un precedente no es lo mismo que desacatar un precedente. Cuidado, lo que nuestro sistema jurídico proscribe es el desacato del precedente, eso sí lo prohíbe. Pero lo que no está prohibido es la inaplicación del precedente. Desde luego, si mi caso es distinto, yo puedo inaplicar el precedente porque el precedente no va para las características de mi caso. Por supuesto, si yo voy a inaplicar el precedente, las razones, los argumentos, la motivación debe ser especialmente reforzada, porque quiero demostrar que no he desacatado el precedente. Lo que quiero más bien ejemplificar es de que habían razones o argumentos suficientes para que el precedente no sea aplicable en el caso que yo estoy conociendo. Correcto. Esos son supuestos en los que se exige motivaciones evidentemente cualificadas. Como ustedes lo pueden apreciar, no se trata en el fondo de que el juzgador ordinario, por sobre todo el juzgador del Poder Judicial, se encuentre encorsetado en la trascendental labor que es la administración de justicia. Se trata de advertirles, mira, evidentemente las luces rojas que tienes al frente, correcto. Tienes que ser especialmente cauteloso en aquellos casos en los cuales la advertencia está hecha. No incurras en estos errores, porque si incurres en estos errores, ¿qué va a ocurrir? Que aquel que considera que la incursión en esos errores le genera un agravio, va a reclamar y va a reclamar con todo derecho, porque evidentemente la administración de justicia tampoco es una labor mecánica, es una labor que impone por encima de todo, y ustedes lo saben mejor que yo, elemental raciocinio, sentido común
elemental sensatez. De eso se trata en resumidas cuentas y ese es el propósito de esta breve o indicativa disertación que he pretendido hacerle de la manera más didáctica y por supuesto con la finalidad de que el mensaje quede suficientemente comprendido. Muchas gracias por su atención.